esta sesión de la tarde con Antoni Nondedeu y con Giuseppe Pedote, que nos van a hablar de ocio y entretenimiento en España, 1850-1936, léxico, textos y diccionarios. Y pueden comenzar cuando deseen. Muy bien, muchas gracias, Lola. Bueno, queremos agradecer en primer lugar a Gloria y a toda la gente que ha participado en la organización de este encuentro, porque la verdad, como comentábamos antes, nos parece de estos tesoros, ¿no?, que aún quedan para poder debatir entre amigos y personas súper competentes en esto que nos gusta tanto, ¿no? Y también les agradecemos que hayan puesto nuestra comunicación después de comer, porque entendemos que hablar de ocio y entretenimiento después de comer puede ser un buen remedio para evitar las posibles siestas, ¿no? Bueno, bromas aparte, Giuseppe y yo nos hemos planteado para esta presentación alcanzar de manera bastante rápida y sintética los siguientes objetivos. En primer lugar, explicar cómo surge el ocio y el entretenimiento en España y cómo se va consolidando entre 1850 y 1936, demostrar de qué manera esa cultura del ocio y del entretenimiento se refleja en la multiplicidad de tipos de textos diferentes, también demostrar que en dichos tipos de textos pues se usan numerosas palabras propias de esos ámbitos, y explicar cómo no se han incluido estas voces en los diccionarios del español. Para ello nos vamos a centrar en dos grandes ámbitos: deporte y fútbol por un lado y turismo por el otro. Yo les hablaré de deporte y fútbol y Giuseppe de turismo. Pues bien, para que nos podamos situar rápidamente, hay que tener presente que en el último cuarto del siglo XIX pues el modelo de sportman anglosajón se impuso en España entre la burguesía y la aristocracia, y que se mezclaba con las recreaciones y juegos tradicionales. Me ha hecho pensar en esa clasificación de las reglas que hablaba antes Gloria y Margarita, de los juegos, ¿no?, que clasificaban los académicos. Ellos se referían a estas recreaciones y juegos, no a los deportes anglosajones que vendrían después. Ya a principios del siglo XX, desde las élites españolas, de las clases medias y urbanas, y finalmente se traslada a la clase trabajadora, básicamente gracias a tres cuestiones: a la ley de descanso dominical de 1904, a la implantación de la jornada laboral de 8 horas de 1919 y a la elevación de los ingresos de los trabajadores. Pero hubo otros factores que también favorecieron el desarrollo de estas actividades, como por ejemplo la defensa de la práctica del deporte como medio para encontrar fama y poder, o el uso del deporte para divertir y entretener a la población con el fin de superar diferentes crisis, como por ejemplo las guerras en esos periodos, ¿no? Y gracias a la disponibilidad de tiempo libre, sucedió que la población, pues claro, encontró nuevos espacios para las diversiones, ¿no? Como por ejemplo en las ferias, donde se encontraban, como hemos visto muchas veces en las películas, ¿no?, se encontraban echadoras de cartas, números de circo, mujeres barbudas, hombres forzudos, o incluso se utilizaban pues para presentar inventos, ¿no?, relacionados con el fotógrafo, el cinematógrafo, las maravillas de la electricidad, el magnetismo, etcétera, 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 ¿no? Todo esto conllevó que, por ejemplo, en el caso del deporte, ocupara un espacio importante en este tiempo libre. Con respecto al deporte, hay que tener presente que ya las prácticas deportivas en España que se representaban en 1880 eran básicamente estas cuatro: esgrima, hípica, caza y automovilismo, y después ya a comienzos del siglo XX, con la influencia del sport anglosajón, pues vamos introduciendo nuevas actividades como fútbol, básquetbol, hockey o rugby. Y todo ello se fue convirtiendo paulatinamente en un espectáculo y en una práctica, gracias sobre todo al empuje de la propaganda pedagógica y social de la Institución Libre de Enseñanza y a la expansión colonial británica por el mundo. En el caso concreto del fútbol, hay que partir de la base de que ya entre 1899 y la primera década del siglo XX, allí se produce una fase de aclimatación al juego, pero ya en la segunda década se desarrolla la parte propiamente técnica gracias a una literatura que transmitía consejos técnicos, reglamentos, etc. Y ya en la década de entre 1918 y 1919 el fútbol ya se encaminó hacia eso que conocemos como espectáculos de masas, ¿no? Se comenzaron a profesionalizar los principales equipos de fútbol españoles. Por ejemplo, 1920 fue un punto de inflexión hacia lo que denominamos hoy en día deporte de masas, Juegos Olímpicos de Amberes, etcétera, etcétera, ¿no? El deporte, por lo tanto, ya en ese periodo ya era popular, aunque la clase obrera todavía seguía viéndolo como algo bastante clasista.
Para que se hagan una idea, hasta comienzos del siglo XX, la creación gradual en España de clubes, sociedades y federaciones contribuyó de manera muy eficaz al desarrollo de las actividades físico-deportivas. Concretamente, por lo que respecta al asociacionismo deportivo, que surgió en 1822, pero despega a partir de 1875. En el siglo XIX, por ejemplo, solo en el siglo XIX ya se crean 363 asociaciones deportivas en diferentes ciudades, como aquí pueden ver, que representaban a 26 prácticas deportivas diferentes. Se crean desde 1850 sociedades gimnásticas, se crean desde 1867 clubes de todo tipo, de regata, de tiro, de excursiones, de hockey. Los de fútbol aparecen ya a partir de 1889 y a partir de ahí será imparable. Solo en la década de 1899 se crean 199 clubes en España, lo cual, en fin, ya demuestra un poco pues, cuál era la recepción, ¿no? Y la aceptación entre la sociedad. Y las federaciones, la creación de federaciones supone pues, la necesidad de regular, de reglamentar, de oficializar todas esas actividades, todos esos deportes, y a partir de 1895 se van creando todas estas federaciones que ven en pantalla. Por lo tanto, entre 1895 y 1928 es el periodo que denominamos institucionalización del deporte. Todo eso se trasladó, lo estoy explicando de manera muy sintética, pero todo esto se trasladó luego a los textos. Y a partir de aquí se publicaron textos en la prensa de información general, se crearon cabeceras deportivas, libros de diferente tipo sobre deporte o sobre algún deporte en concreto. Aquí hay una pequeñísima muestra de estos títulos. Por ejemplo, en cuanto a textos relevantes, ya a mediados del siglo XIX aparecen las primeras publicaciones propiamente deportivas, como por ejemplo El Cazador, y en este terreno, en las actividades cinegéticas, pues comienzan a aparecer continuamente de manera progresiva otras publicaciones. También en el ámbito del velocipedismo, a partir de 1869, de la gimnástica en 1888, diferentes publicaciones, o del deporte en general. Entre 1900 y 1920, la mayor parte de las nuevas publicaciones periódicas apareció en Barcelona, en Madrid, en Sevilla y en País Vasco, y eran estos 4 los núcleos principales, ¿no? Por ejemplo, vean una representación de las publicaciones que aparecen solo en Barcelona, desde 1903 y hasta 1926, en este periodo, en Madrid desde 1900 hasta 1922, en Sevilla, en el País Vasco. Se publicaron también libros sobre deporte, o sea, libros específicos sobre deporte. Uno de los referentes más importantes es el Manual del Sport de Antonio Diaga, sobre el cual ya hemos tenido ocasión de publicar resultados sobre sus aportaciones. Y entre 1900 y 1936 se han documentado solo de fútbol 121 obras de fútbol de diferente tipo, solo de fútbol, pero antes les he hablado rápidamente de muchísimos deportes de origen diverso y en especial anglosajón. Vean, por ejemplo, tipologías de obras sobre fútbol, ¿no? Anuarios, ensayos literarios, figuras deportivas, guías futbolísticas, manuales de arbitraje, memorias históricas, manuales técnicos, obras médico-deportivas, reglamentos, tratados deportivos. Incluso esa popularización llegó a la literatura. Se documentan narraciones humorísticas, se documentan cuentos infantiles, poesías dirigidas a futbolistas, que también hemos tenido ocasión, como la famosa Oda a Platko de Rafael Alberti o la elegía al guardameta de Miguel Hernández, que por cierto Miguel Hernández, si no lo saben, jugaba también al fútbol. En otro estudio hemos analizado, y ya ahí entro en la parte que conecta con los diccionarios, en el marco del proyecto que codirigen Cecilio y Miguel Ángel, hemos analizado las voces, he analizado las voces de los deportes en el DRAC, ¿no? y en otro tipo de y en otros diccionarios, y hemos visto que, por ejemplo, entre el DAE del 84 y del 99 solo aparecen 2 voces de deporte. Se añaden otras 2 en 1914, otras 9 en el 25 y 23 en el 36. Recuerden que en el 25 el deporte ya era popular en España y todas esas actividades. Por lo tanto, es bastante claro, a la luz de estos datos, que la conexión entre lo que estaba sucediendo en la realidad, en los textos, en la sociedad, no me acababa de conectar con lo que se reflejaba en el diccionario, ¿no?
no solo con la RAE, sino con diccionarios no académicos, pues también pasaba una situación muy similar. En este estudio hemos observado que los términos, es decir, había marcas de cetrería, equitación, esgrima, montería, tauromaquia, volatería, que serían actividades no sports de origen anglosajón, sino estas actividades dedicadas a la recreación, ¿no? Y todas ellas van viendo que las diferentes, en estas 5 ediciones del DRA, entre el 84, el 90 y el 36, bueno, van fluctuando, parece ser que van aumentando siempre los términos marcados en cada una de las ediciones, pero en cambio de los deportes, 0 en todos los casos. ¿Por qué? Porque la marca de deportes no aparece hasta el año 1970, es decir, bueno, pues yo diría que casi un siglo después de que el deporte comenzara a penetrar en España, ¿eh? Sí que a partir de aquí, claro, aparecen ya 47 palabras marcadas con deporte en el manual del 83, 13 en el 84, 65 en el manual del 89, 119 en el 92, 233 y 366 que son las que aparecen marcadas en la última edición en papel. Vale, pues con respecto al turismo, que es el ocio, por así decirlo, propiamente dicho, era, bueno, a lo largo del siglo XIX se le llamaba Grand Tour y era un fenómeno básicamente desconocido en España, por lo que poquito a poco, luego a mediados del siglo XIX fue incluido, el país se incluyó gradualmente en lo que eran los itinerarios de estos Grand Tours, de estas clases adineradas que querían visitar un poco todos los países del Mediterráneo. Y fue por aquel entonces cuando se dieron las primeras manifestaciones de una, ¿cómo decirlo?, una industria privada que quería atraer visitantes al país. ¿Por qué se inició el turismo en España? Bueno, no es que España no tenía patrimonio cultural, no tenía lugares para visitar, pero seguramente lo que despertó la curiosidad de esos Grand Tours fueron razones terapéuticas como balnearios, sobre todo aquí por Cataluña y por el norte de España. También otro factor, otra motivación fue el verano en las costas, que también tenía una finalidad terapéutica, los llamados baños de olas. Y esas dos motivaciones, aunque eran, digamos, dirigidas o atraían la atención, la curiosidad, por así decirlo, de los Grand Tours, de las clases adineradas, impulsó también una reestructuración de carreteras, la creación del primer ferrocarril en la península. Por lo tanto, poquito a poco se empezó a crearse lo que es una estructura de transportes que permitió la movilidad de turistas dentro del país. Y otro factor que tiene que ver con un contexto naturalístico fueron las excursiones, sobre todo las excursiones de montaña, y sobre todo aquí en Cataluña, donde se fundaron entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX las primeras asociaciones y clubs de excursionismo a nivel europeo, entre una región que fue precursora en Europa. Otros pioneros. Otro agente o actor muy importante, por así decirlo, que impulsó el turismo en España fue la llegada de las agencias de viajes. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Madrid y en Barcelona se abrieron delegaciones de las más importantes agencias de viaje de la historia del turismo, entre las cuales la de Thomas Cook, que creo que cerró sus puertas apenas hace unos años. Sin embargo, según la documentación de la época, existía otra agencia ya en Cataluña que se llamaba Agencia Follet y que se fundó y que se abrió unos años antes que Thomas Cook en Madrid. O sea que Barcelona ya disponía de una empresa, por así decirlo, dedicada a los viajes. Luego tenemos también otra agencia pionera como Viajes Bacumar, otra agencia Exprinter que nació de la colaboración con el periódico La Correspondencia de España, por cierto, y otra grande agencia de viajes que también cerró hace unos años fue la de Viajes Marsans, siempre aquí en Cataluña. Por lo tanto, ya en los primeros 10 años, digamos, de la primera década del siglo XX, el turismo era ya una realidad aquí en España. Era seguramente para clases más adineradas, pero era algo bastante ya conocido.
España también empezó a atraer el interés de editoriales muy importantes que producían guías turísticas, entre las cuales la de Baedeker, que se imprimió durante muchísimos años, pero en lengua inglesa, y que, bueno, esta es la más famosa, Baedeker Spain en Portugal, lo que luego impulsó y animó a editoriales locales como la catalana Destino, que luego sucesivamente publicó entre 1943 y 1977 muchas ediciones de su guía las guías al día, se le llamaban, de España. Otro factor que impulsó, si hasta ahora, bueno, estaba hablando de iniciativas privadas que ayudaron a por así decirlo, la llegada del turismo en España, a principios del siglo XX juega un papel importante también la administración, porque surgen organismos oficiales dedicados al turismo, como la Comisión Nacional de Turismo, otra institución pionera en España, mucho anterior a la de otros países en Europa, y que promocionó a España en congresos dedicados al turismo. Luego vino también la Comisaría Regia del Turismo, que intentó promocionar un poco más lo que es el turismo cultural y el patrimonio cultural, y a quien se debe la creación de la red de paradores de turismo. Y luego vino el Patronato Nacional de Turismo, que, bueno, como pueden ver, su existencia fue un poco complicada porque se creó justo antes de la crisis del 29 y cerró sus puertas con el estallido de la Guerra Civil en 1936. Pero se le debe, por ejemplo, a este patronato la creación de los primeros puntos de información turística en el país. Por lo tanto, hasta en los primeros 30 años del siglo XX podemos ver que ya era una industria que despertaba el interés también de los gobiernos. Con respecto al léxico, pues el turismo llega al léxico, los textos de los diccionarios enseguida, como se ha podido comprobar. La misma palabra turista se documenta ya en 1850, pero para poder encontrar un diccionario tuvimos que esperar 64 años. Llegó en 1914 y este es un documento conservado en la Hemeroteca Digital. El periódico es el Clamor Público y en este artículo un poco crítico se habla de todos los honores que se le hacen a los franceses cuando viajan por la península, que se le trata como celebridades, mientras que cuando un español viaja a Francia todo el mundo pasa de él, porque no se le merece como digno de estos halagos. Bueno, un poco una fisonomía de la época, así como la llama el autor. La palabra turismo aparece documentada ya en 1876 en el periódico La Moda Elegante. Entra en un diccionario por primera vez en 1918, en el diccionario de Rodríguez Navas, y entra en un diccionario de la RAE en 1925, más o menos el retraso es el mismo que el anterior. Y precisamente en este artículo se habla del ferrocarril del oeste que arrebata miles y miles de turistas a la península y que digamos que transformando un poco ese turismo en cosmopolita. Alpinismo, excursionismo, dos de las actividades por aquel entonces, dos de las motivaciones para venir a España. Por aquel entonces se documentan ya en 1884 ambas palabras en el periódico La Dinastía, y alpinismo aparece en 1914, mientras que excursionismo aparece en 1917 en Alemania Bolüfer, y luego en 1925, en la 15ª edición, aparece la palabra excursionismo. Estos dos artículos precisamente hablan, el primero sobre el alpinismo tiene que ver un poco con la historia, con la explicación con su historia por aquel entonces, desde la creación hasta el estado actual de por aquel entonces de esa actividad, mientras que el segundo es un anuncio de una conferencia sobre excursionismo organizada por la Asociación de Excursiones Catalanas. Camping, palabra que consideramos seguramente muy actual, aparece ya en 1905. Entra por primera vez en un diccionario en 1983 en el diccionario manual y luego apenas en 2001.
en este artículo se habla en una sección de modas del periódico Liberal, el autor habla del camping como de una moda y que por aquel entonces es una práctica muy higiénica y que es un gran deporte. Pero a mí me llamó mucho la atención porque efectivamente me creía que era una de las prácticas más actuales de turismo, pues parece que no, porque ya en 1905 ya existía. Mototurismo. Esta palabra se encuentra documentada en una sección dedicada a esta actividad en el Heraldo Deportivo en 1922. Y se habla de digamos, se relata un poco qué tipo de actividad es y también de la experiencia del reportero que ha bajado por la península con su motocicleta, y luego lo busqué en los diccionarios y no lo encontré. Todavía no lo puedo encontrar, y luego me formulé una pregunta. ¿Existe mototurismo en español? ¿Se usa? Pues parece que se usa porque sí. Salen alrededor de 3 millones de resultados en Google. Existe una asociación muy importante en España muy activa en lo que es la creación de rutas para mototuristas, por lo tanto debería merecerse un sitio en el diccionario también. Cicloturismo. A diferencia de mototurismo, se documenta unos años después, en 1935, aparece en la página deportiva del periódico ABC y se documenta por primera vez en 1999 en el diccionario del español actual de Seco. Entra por primera vez en 2014, en la última edición, y en este artículo se habla, es básicamente una entrevista que realiza el periodista del ABC a un cicloturista checoslovaco que llegó a España recorriendo toda Europa por 20.000 kilómetros para llegar a España como destino final. Aquí tenemos otros ejemplos de palabras documentadas muchos años antes que su entrada en un diccionario. Como podemos ver, palabras muy importantes como veraneante, hotelero, hotelería, autocaravana, que es el medio, diría yo, el medio de transporte por excelencia del turismo itinerante. Conclusiones. En cuanto a las conclusiones, podemos afirmar que el ocio y entretenimiento en la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX eran actividades populares. La omisión o la entrada tardía de palabras del deporte y turismo en los diccionarios académicos es más que evidente. Es clarísima. Esta ausencia de datos lexicográficos no refleja la importancia de estas actividades en la vida española entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, su importante y creciente actividad en lo referente al asociacionismo o la creación de una industria específica, la aparición cada vez mayor del deporte y del turismo en la prensa de información general, la creación de cabeceras deportivas y organismos turísticos oficiales a nivel nacional, que no lo he dicho antes, pero se dedicaban también a la creación, a la publicación incluso no de guías, pero de catálogos de productos para vender en España. Y no refleja sobre todo la publicación de numerosos textos turísticos deportivos o sobre alguna actividad en concreto, como es el caso de mototurismo. Por lo tanto, todo ello explica cómo no se han estado haciendo los diccionarios de español por lo que respecta al léxico del deporte y del turismo como ejemplo de ocio y entretenimiento. Por lo tanto, hemos decidido acabar esta comunicación con una pregunta. ¿Cómo calificamos un diccionario de la lengua general que no contiene datos lexicográficos relacionados con palabras que forman parte de la lengua general? Muchas gracias. Muchas gracias.